desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espedacini. Sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser, te invitamos a escuchar Desde el Púlpito, viviendo el Evangelio, juntos. Vamos a terminar de ver hoy la carta a los Romanos. Hoy por fin, después de mucho tiempo, vamos a ver los últimos 3 versículos de la carta. Y la verdad que es un sello único. Esos lazos, esos moños que se les ponen a las cosas, esos arreglos que uno puede ver que el contenido es realmente precioso. Termina la carta, como termina casi todas las cartas Pablo, con algo que se llama doxología, ¿no? Doxa viene de santo, santidad. O sea, es santificar a Dios, es glorificarlo por su santidad, es decir, Dios es santo, ¿no es cierto? Glorificar todo lo que Dios es. La doxología es alabanza, es adoración. Por lo que Dios es, por su propia esencia, por lo que Dios es como Dios es santo. Lo cuento porque para mí fue revelador en aquella época y lo sigue siendo revelador hoy por la simpleza. Allá cuando yo empezaba mis primeras armas en la teología, le pregunté, ¿qué es santo? Le pregunté al pastor Milton Pope. Le digo, pastor, ¿qué es santo? ¿Por qué Dios es santo? Dice, esta silla que tenemos acá es santa siempre y cuando cumpla con lo que tiene que cumplir o lo que se espera de ella como silla. Que yo me pueda sentar, que soporte mi peso, que la pueda mover. Bueno, Dios es santo porque es todo lo que debe ser como Dios sin que nada le falte. Dios está completo. Dios es algo completo, Dios es algo único, Dios es suficiente para todo. Entonces uno adora a Dios por eso, adora a Dios en su suficiencia. Dios es todo lo que tiene que ser como Dios, nada le falta. No hay algo que dice, bueno, la verdad que Dios, pero también necesitaría algún sacrificio en el templo, tendría que ir algún día alguna caminata, alguna virgen, ir a algún lado como para poder experimentar mejor mi fe. Dios es todo lo que tiene que ser como Dios y de esa manera es como necesita uno, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros adorarlo. En esa suficiencia, que Dios me sea suficiente, que Dios me complete, que Dios me complemente y que Dios me llene de tal manera que yo explote en una adoración que no necesariamente tiene que ser ruidosa, pero sí tiene que ser exultante, sí tiene que ser exaltar. Exultación es más que exaltación todavía. Exultación es derramarme por completo. Y así termina Pablo esta carta. Vamos a leer a partir del versículo 25 del capítulo 16 de la carta a los Romanos. Dice el apóstol Pablo, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Recuerden que Pablo dice, de acuerdo a mi evangelio, se apropia del evangelio. Es mi evangelio, es mi forma de creer. Es mío, uno lo siente propio. Uno ya dice Pablo en otra carta, ya no son ustedes advenedizos, ya no son meros observadores, sino que ustedes son parte. Ustedes están adentro, ustedes son parte de ese pueblo. Entonces, él dice, es mi evangelio, no es otro evangelio. Evidentemente,
Los había en la época de Pablo y los hay hoy. Varios evangelios. Evangelios, hoy tenemos evangelio de la prosperidad, evangelios explosivos, evangelios, vas a saber de qué tipo, ¿no es cierto? Pero mi evangelio del que trata Pablo es uno solo. Fíjense lo que dice Pablo. ¿Cómo es ese evangelio del que Pablo habla? Pablo dice, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, durante mucho tiempo. Lo ocultó. Recuerdan las palabras de Isaías, ¿no? Para que viendo no vean, para que viendo no crean y yo los sane. Para que yo... Jesucristo hacía eso, Jesucristo otorgaba la vista, pero no solamente una vista real, física, sino una vista totalmente espiritual. Una vista que era espiritual, ahora comprendo esto, ¿no? Cuando uno nos da como la posibilidad de ver, al menos en lo que se puede de Dios, verlo cara a cara. Decía Jacob, ¿no? En este lugar, en Peniel, vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma. O sea, como cuando uno le cae la ficha y todo aquello que no tenía sentido tiene sentido. Pablo dice, el Evangelio es eso, es algo que estuvo oculto durante muchos siglos, durante mucho tiempo, durante siglos acá es eras, durante muchas generaciones. Dice, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos. La importancia de la palabra escrita, de la palabra de Dios. No de acuerdo a visiones, no de acuerdo a el último grito de la moda evangélica, sino a través de los escritos proféticos. Dijo Pedro, tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios, ni más ni menos. Uno no necesita otra revelación más que la palabra de Dios. Está completa. Y dice, este evangelio ahora lo reveló por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, según sus propios propósitos. Dios tenía un propósito para eso, para que todas las naciones obedezcan. Pablo va a concluir esta carta, va a terminar esta carta de esta manera. Él dice, miren, en base a todo lo que les dije, quiero terminar con esta doxología, exaltar a Dios. Y fíjense que en esta doxología, en esta oración que hace Pablo, uno puede ver reflejadas un montón de partes de la carta de Romanos. Dice, al que tiene poder. Vamos a ver, por ejemplo, Romanos 1:4. Vamos a hacer algunos saltos así medios. Romanos 1:4. Dice, pero que según el Espíritu de santidad fue designado, con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Acerca de el poder, tiene poder, Jesucristo tiene poder, porque el Evangelio se trata de Jesucristo. Ahora lo vamos a ver eso. Dice fortalecernos, también ahí en el 1:11, dice, tengo mucho deseo de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Este evangelio, este misterio que estuvo oculto, que ahora es revelado, los fortalece. O sea, el evangelio no es solamente para salvar, es para fortalecer. No es que Dios te salva y después andás hecho un paria por la vida, que no tenés ni esperanza, no tenés nada y lo único que estás esperando es morirte para irte con el Señor. Dios te salva, pero Dios te fortalece, pero Dios te llena, pero Dios te completa. A partir de ese momento vos caminás completo, caminás satisfecho, ¿no? El grave problema es que uno no se satisface. En psicología hay como 4 etapas, ¿no es cierto?, de las necesidades propias del hombre, lo que podríamos llamar necesidades o conflictos existenciales, ¿no es cierto? Dice que uno primero va por lo básico,
¿Por qué va? Va por la comida y el vestido. Después, ¿por qué vas? Después vas por vivir un poquito mejor, por tener ciertas cosas, por lo material. Después vas por el reconocimiento, porque ¿para qué tenés si nadie lo reconoce? Si no lo podés mostrar. Y por último, vas por el poder. Es tener poder. Entonces esas son fíjense que el hombre nunca está satisfecho. Nunca está satisfecho como nadie está satisfecho, nadie está dispuesto a relegar nada. O sea, los dos ejemplos que son medio reiterativos acá en el púlpito, ¿no? Uno come y puede ser un gran comilón, comedor, que le gusta y se sienta y come y se come todo. Bueno, pero hay un momento que uno dice, no, ya está, no me entra más. No me des más, porque no quiero más. En cambio dice Eclesiastés, quien anhela dinero, de dinero no se sacia. No es que uno dice, no, mira, no tengo más lugar en la cuenta del banco, por favor no me traigas más, ¿no es cierto? No, mira, esa plata que me estás dando no, realmente no, déjala porque ya es suficiente. No, dice, no, ¿para qué queremos tanto si realmente no necesitamos? No, como no se echa a perder, ¿no es cierto? Pero bueno, fíjense, esos son los apetitos del mundo, los apetitos de la gente en general. Y lamentablemente de la iglesia también a veces, ¿no? Ese apetito que tiene por lo material, por el templo más grande, por ser más reconocidos, no sé, por los números, están tan metidos en los números y se pierden las pequeñas cosas de todos los días. Dice Pablo que tiene poder, que es para fortalecernos, que no es solamente para salvarnos, sino que es para fortalecernos, para que no tengamos esos 4 estadios. No necesitamos todos tenemos que trabajar para comer, está claro, somos todos pobres, acá no sé, salvo que haya alguno acá, Blanco Villegas, no sé, después le reclamamos las ofrendas, si hay un Blanco Villegas, porque no la estaríamos viendo. Pero digo, todos trabajamos para comer. Pero dice Dios, que Dios cuida de las aves, que no nos tenemos que afanar por la comida y la bebida que habrán de comer, porque Dios alimenta a las aves, que viste a las flores, te satisface ese primer, te da más de lo que necesitas. ¿Cuánto tienen más de dos pantalones? Se puede usar de a uno solamente, ¿no? Las cosas se pueden usar de a una. O sea que a veces tenemos más de lo que necesitamos, nada más que no lo reconocemos. Incluso muchos dicen, ay, a mí siempre me fue mal en la vida. Y uno no lo ve desnudo. Digo, yo vine al mundo desnudo, así que esta camisa y este pantalón es ganancia. Dios nos da a veces mucho más de lo que necesitamos. Mucho más de lo que necesitamos. El problema es que no nos sentamos a reflexionar sobre esas cosas. Las damos por sentadas. Que tenemos a lo mejor muchas más frazadas para taparnos del frío que hace, que tenemos muchas más camperas, que tenemos mucha más comida en la heladera que la que vamos a tener, ¿no es cierto? Dios nos da mucho más de lo que necesitamos. Después dice que va por el reconocimiento. Dios te reconoce las cosas que haces. Dios no es deudor de nadie, Dios reconoce las cosas que hacemos. Y nos mide a cada rato, Es un Dios que te mide constantemente. ¿No? Fíjense Jesús, ¿no? Porque uno a veces dice, no, porque Dios no se anda fijando en esas cosas y que el diablo está en los detalles. Bueno, Dios está en los detalles. Jesús se sentaba y se ponía a observar, a ver cómo ofrendaban. Y la viuda daba 2 blancas, ¿no es cierto? 2 moneditas. Y él la elogiaba. La elogiaba desde su fe simple, desde su fe. O por ejemplo, la mujer sirio-fenicia, os digo que no hay nadie acá, nunca se vio tanta fe acá en Israel. Fíjense cómo él observa y cómo califica
Así que hay reconocimiento de parte de Dios. Y lo último es poder. Dice uno, bueno, yo quiero tener poder, tengo todas las cosas satisfechas, quiero poder ahora. Bueno, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces tenemos poder. Fíjense, un Dios que satisface todas las áreas de nuestra vida. Dice Pablo que esto ha sido revelado, que ha sido revelado por medio de la escritura profética, y que es para creer y obedecer. Para creer y obedecer. Palabra que falta mucho hoy, obediencia. Hoy Betty me daba un montón de ejemplos, ¿no es cierto? Me daba un montón de ejemplos de cosas. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Hay una sola palabra en la Biblia para todo eso. Se llama desobediencia. Lo repito otra vez hoy como lo dije, no sé si el sermón pasado o el anterior. Uno anda gastando pólvora en chimango y revoleando perla delante de los chanchos. Y los chanchos uno piensa que son la gente que está afuera del Evangelio, ¿no es cierto? Y que nos escupe en la cara y todo eso. Esos se comportan de la única manera que pueden comportarse. Pero los chanchos, o los chimangos, como diríamos más en argentino, son la propia gente que no viene a la iglesia, que son cristianos, que se bautizaron, que pasaron y que todo. Uno va y le dice, no, hermano, vos te tenés que congregar, porque dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ya lo sabe. Son desobedientes. Si tiene el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo habita en ellos, si han sido bautizados en Cristo por medio del bautismo del Espíritu, ese Espíritu que nos mete adentro del cuerpo de Cristo, de adentro de la iglesia, ¿no? Que nos hace parte, que nos hace formar parte, y habita en nosotros el Espíritu Santo seguramente le está diciendo, te tenés que congregar, dale, levantate que te tenés que congregar. No, yo me doy vuelta, sigo. Es una cuestión de desobediencia. Todo se trata de dos cosas, de obedecer o de desobedecer. ¿Desobedezco a quién? ¿Al pastor? No, desobedeces a Dios. Yo predico para uno o para 200, me da lo mismo. El sermón lo tengo que preparar igual. Tengo que venir igual. Pararme o sentarme en este caso acá. Entonces, ¿por qué alguno piensa que, bueno, pero él hincha así porque es el pastor y quiere que estemos todos en la iglesia? Yo por mí quédate en tu casa, haz lo que quieras. Después hablarás vos con Dios y con el Espíritu Santo cuando te redarguya. Dice Pablo que este misterio que estaba oculto en el pasado ahora es revelado para que todos puedan verlo, que era por medio de los escritos proféticos, que es en un momento oportuno, hubo un momento justo en el que Dios dijo, ahora, de esta forma, así, y de tal manera que no dejó dudas, ¿no? Porque, Jesucristo murió y resucitó año 27, 33, si alguno cree que el año 0 es, si alguno cree, más o menos. Nada nos dice tampoco que Jesucristo tenía 33 años, ¿no es cierto? No hay ningún lado donde dice, y cuando tenía 33 años lo liquidaron. No hay nada que diga eso. Pero ahí, en ese tiempo, 40 años después el templo estaba destruido. Se acabó la ofrenda. Y aquello que Jesús profetizó, que dijo, ya no adorarán en este monte ni en este otro, sino que adorarán en espíritu y en verdad, se cumplió. Ellos lo hacen no por medio de las palabras de Jesús, sino por la palabra del profeta Isaías, que dice sacrificio no me agradan y todas esas cosas, y ellos siguen diciendo, no necesitamos hacer sacrificio. Si a Dios no le agradan esas cosas, a Dios se lo agrada por medio de las obras, Pero él dice, hay un momento oportuno que está justo en el plan de Dios, su mandamiento
El mandamiento de Dios es el que pone, el que ejecuta el Evangelio. ¿No es cierto? Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es algo que nosotros hacemos, es algo que fue hecho por nosotros. El Evangelio es, Dios mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Después nosotros ponemos en práctica y en base a eso vivimos una vida santa. Pero nosotros no hacemos el Evangelio. Nosotros en todo caso lo vivimos el Evangelio. Dice, el propósito de Dios, ¿cuál era? Que todas las naciones crean y obedezcan. Nuevamente el tema de la obediencia. La obediencia es primordial. Hoy se nos invita desde muchos lados a la desobediencia civil, a la desobediencia, los chicos viven constantemente bombardeados con el tema de no obedecer. Pablo también va a decir la desobediencia a los padres, la desobediencia. Esta desobediencia, esta cosa de no obedecer, no las cosas locas, estamos hablando de cosas normales, ¿no es cierto? Y termina Pablo, termina esta carta con esta belleza de doxología que nos da toda la verdad del Evangelio, nos pone toda la verdad del Evangelio ahí, le pone ese monio tan bonito ahí arriba. Y vemos que la meta final de todo es la glorificación a Dios, glorificar a Dios. Recuerdo hace casi 2 años ya, cuando prediqué por primera vez en la iglesia. Segunda, tercera prédica creo que fue, empecé con las series. Y prediqué los 5 solas, ¿se acuerdan ustedes? Fundamentos para la iglesia. Sola escritura, sola gracia, o solamente, vamos a decirlo, no vamos a buscar el latín. Solamente la escritura, solamente la gracia. ¿Ahí se acuerda alguno más? Solamente la fe, solamente Cristo. Y solamente para la gloria de Dios, no tiene ningún otro motivo en nuestra vida, nuestra obra, lo que hacemos ni nada, solamente es para la gloria de Dios. Así terminan por eso así siempre terminan con la doxología. Esta carta que no tiene faltantes. La verdad que es una carta completísima, la carta a Romanos. Es una carta completísima. Tocamos todos los temas. Sabemos que hemos sido justificados, que hemos sido redimidos, que hemos sido santificados, que fuimos que Cristo es nuestro sustituto, Él nos ha reemplazado a nosotros, que es satisfactorio para Dios, que el sacrificio fue satisfactorio para Dios. Todas estas cosas que nos enseñó Pablo alrededor de esta carta, de 16 capítulos. Ahora termina diciendo eso. Termina diciendo que todo esto es para la gloria de Dios. Entonces es necesario, como cierre final de la serie, que tiene no sé cuántos, tiene creo que como 40 sermones más o menos la serie, aproximadamente. Es necesario que nosotros nos demos cuenta y consideremos este evangelio, que lo consideremos nuestro evangelio, que ha sido profetizado, que ha estado oculto y que ha sido profetizado y que ha sido anunciado a futuro, pero que ha sido revelado por medio de la palabra de Dios y por medio de los hechos de Jesucristo y por medio de hechos patentes en cada una de nuestras vidas. No hace falta que Dios te haya sanado de un cáncer para poder haber experimentado el poder de Dios. El poder de Dios se experimenta en vidas cambiadas, en vidas satisfechas y que ha sido predicado y proclamado. Cuando este evangelio nosotros lo incorporemos, con esas cosas podemos darle gloria a Dios, podemos glorificar a Dios. Como dice acá Pablo, dice a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de, sea para siempre.
sea para siempre por medio de Jesucristo, por medio de las obras que Jesucristo hace en nosotros. No, bueno, pero nosotros no lo vemos a Jesucristo. No, pero con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, si Jesucristo vive en mí, Jesucristo se sigue manifestando constantemente. Jesucristo sigue obrando hoy en día a través nuestro. Y no a través de esos milagros que uno ve de hacer volar gente, o de que alguien se caiga, o alguna de esas cosas. Que puede pasar, bueno, ponele. Pero digo, esa no es la obra de Jesucristo. Simón el Mago hacía cosas más raras que Jesucristo. Volaba, hacía todo ese tipo de cosas. Hacía todo ese tipo de señales. Pero pasar de muerte a vida a una persona, únicamente Jesucristo lo hace. Y nosotros lo podemos hacer predicando el Evangelio y viviéndolo. Como dice el eslogan, el lema, no sé cómo llamarlo, de nuestra iglesia, viviendo el Evangelio juntos, en comunidad. Somos una comunidad de fe, una comunidad de pacto. ¿Y en qué pactamos? En vivir el Evangelio juntos, en vivirlo y en ser sostenedores unos de otros, regirnos por medio de la palabra de Dios y por estos 5 solas, ¿no? Vamos a terminar dándole la gloria a Dios, glorificando a Dios por medio de nuestra oración, por medio de nuestras alabanzas, por medio de... Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús.